Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el paso a paso de esta bonita bolsa, una bolsa pequeñita y muy elegante y sobre todo muy fácil de tejer. La vamos a hacer solo con una bolita de hilo. Van a ver que es muy rápida y sencillita. Vamos primero a ver la lista de materiales. Para hacer esta bolsita vamos a necesitar hilo nylon, en este caso es del número 18, marca la espiga como el de la imagen. Nada más que este hilo es un poquito difícil de trabajar, pero el acabado queda muy bonito. Ya ustedes pueden usar el que quieran o hacerlo con uno igual. Para el tamaño que yo hice me llevé solo una bolita de este hilo. Yo lo tejí con un gancho del número 3, pero también lo pueden tejer de acuerdo a su hilaza. También necesité dos brochecitos de estos que tienen imán. Así para abrocharla, dos argollitas y una cadena y tijeritas para ir cortando hebras. Lo primero que hice fue tejer este rectángulo. Inicié de este lado y lo tejí. Son, en centímetros, son casi 13 centímetros de ancho. Y un poquito más de 41 centímetros de largo. Yo les voy a enseñar a hacerlo con este otro hilo para que vean mejor, ya que es más clarito, y porque les digo que este es un poquito complicado de tejer. Bien, para hacerlo vamos a empezar haciendo un número impar de cadenas. En este caso yo voy a hacer 27 cadenas. Si lo van a hacer del mismo tamaño que yo y con el mismo hilo, van a realizar sus 27 cadenas o las que ustedes quieran. Así, normal. Cadenas en número impar. Ya que tienen sus 27 cadenas o las que ustedes tengan, van a saltar esta última y en esta que sigue, en la hebrita de atrás, vamos a hacer puntos bajos. Y vamos a recorrer cada cadena con un punto bajo. En total vamos a tener 26 puntos bajos. Hacer número impar de cadenitas es para que al girar y hacer puntos bajos, los puntos bajos te queden en número par. Así termina la vuelta de puntos bajos hasta acá. Ya que terminaste tu vuelta de puntos bajos, podemos ver que dependiendo del hilo el tamaño va a cambiar. Aquí tenemos los mismos puntos y es un poquito más grande que esta. Por eso, si tienes un hilo diferente, te di las medidas y te toca hacer más puntos. Si tienes de lo contrario con un hilo diferente, te puede quedar o más chica o más grande la bolsa si sigues los mismos puntos que yo. Pero eso ya es a tu elección. Para que te quede exactamente igual tienes que comprar el mismo hilo. Aquí cuando terminas vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, otro punto bajo en el punto que sigue y ahora estas vueltas van a ser repetitivas. Después de estos dos puntos altos te vas a regresar hasta acá, hasta el primer punto, estas dos hebritas y vas a meter el gancho por ahí. Vas a sacar tu hilo por ahí, lo vas a jalar hasta donde estás y lo vas a sacar. Vas a acomodar estas hebritas que no te vayan a quedar encimadas, así, ni por la parte de atrás, que tampoco te vayan a quedar así encimadas. Hay que irlas acomodando. Después de ese punto, este de aquí sería como el punto que va aquí. Nos lo vamos a saltar y en el que sigue hacemos punto bajo. Y así queda y vamos a volver a repetir. Este punto bajo va arriba de este, entonces nos vamos a pasar a la anterior, aquí, y vamos a meter nuestra aguja por ahí. Por ahí sacamos nuestra hebra
y hacemos un punto. Acomodamos las hebritas que no queden cruzadas, o esto también las puedes ir acomodando al final. Este punto es el punto de aquí, entonces en el que sigue, punto bajo. Y vamos a volver a repetir otra vez. Aquí abajo, en el anterior. Hacemos punto bajo normal, sería el de este punto, y en el que sigue, punto bajo. Y así vamos a continuar todo hasta terminar la vuelta. De donde hicimos el punto bajo, uno atrás, ahí metemos nuestra aguja, sacamos nuestro hilo, hacemos punto normal, saltamos este, porque ya lo tenemos tejido con este punto, este de aquí, y en el que sigue otra vez, punto bajo. Y repetimos otra vez hasta llegar acá. Cuando llegues al final de la vuelta, el último punto que toca es hacer un punto bajo. Por eso se teje en números par, para que al final te quede solo el punto bajo. Para la vuelta que sigue haces una cadena y vamos a repetir lo del principio. En los primeros dos vas a hacer 2 puntos bajos normales, 1, 2, y para el tercero ya vas a regresar hasta aquí. Así como tenemos nuestra hebrita atravesada, vas a regresar justo al lado de ella, como a la mitad, aquí en esta partecita. Y así vas a hacer tu punto cruzado ahí. Ese punto es de aquí. Vas a tejer el que sigue. El que vas a ir tejiendo, aquí donde ves esta hebrita como en V, va a quedar justo ahí en medio. Ahí vas a ir tejiendo el punto bajo. Y ya que lo haces, vas a regresar entre estas dos hebritas que tienes de la vuelta de abajo, justo a la mitad, ahí es donde vas a ir encajando tu aguja para sacar tu hebra así. Y otra vez, punto bajo aquí, y continúas así el tejido entre estas dos, esta y esta en la parte del medio. Sacas tu hebra y ahora aquí, no, este me quedó muy arriba, es en la parte del medio, acá más abajo, aquí. Vas a ver que te va a ir quedando entre estas dos, mero en medio, entre estas dos en medio. Y aquí vas a ir haciendo tu punto bajo. Otra vez en la parte del medio y tu punto bajo. Y siempre al principio vas a iniciar con 2 puntos bajos normales. Y así vas a continuar este tejido, las vueltas que sean necesarias, hasta que tengas tus 41 centímetros como teníamos el largo. La verdad es que es un tejido muy facilito, solo que para enseñarles en este hilo se me complica un poquito. Este hilo es muy durito de tejer, pero la bolsita queda bien firme. En este caso, en vueltas, aquí tengo 97 vueltas. Desde la primera de puntos bajos, la segunda donde ya empezamos a cruzar, hasta acá son 97. Entonces, una vez que ya terminaron todas sus vueltas, así es como van quedando estas tiritas cruzadas, las que les digo que no se les vayan a encimar. Así van quedando. Y ya que las terminas todas, aquí vas a hacer una cadena y después vas a cortar tu hebra. Así, cadena, cortamos y por ahí sacamos nuestra hebrita. A este hilo yo le hago un nudito al final porque siempre se deshebra y tienes que quemarlo. Entonces hasta aquí terminamos esta parte. Después de esta vamos a hacer los lados, así. Estos lados nos mide de largo
poquito más de 17 centímetros y de ancho como 2 centímetros y medio o un poquito más. Para hacerlos vamos a hacer 35 cadenas para regresar en la primera vuelta con 34 puntos bajos, y después vamos a hacer el mismo tejido así cruzadito, y vamos a hacer un total de 5 vueltas. La primera sería la primera vuelta de puntos bajos que hacemos, y después hacemos otras 4. Entonces aquí de cruzaditos vamos a ver 1, 2, 3 y 4, en total 5 vueltas y 34 puntos de largo. Cuando ya la tengas, acá donde terminamos, vamos a unirla con esta más grande. Esta más grande la vas a acomodar así, le vas a doblar un pedazo. Esta se ve igual por el lado, por este lado que por este otro, así que no hay problema del lado que lo quieras acomodar. Cuando lo pongas así, vas a tomar esta que acabas de hacer y primero por esta vas a meter tu aguja, tu gancho acá donde terminamos. Vas a meter primero aquí, vas a usar este lado y vas a ir metiendo la aguja en cada hoyito que veas. Sería como un punto por vuelta en cada hoyito de estos. Cada vuelta ahí vas a ir metiendo tu aguja. Entonces vamos, esta sería la última vuelta, lo vamos a hacer en el primer hoyito que está aquí abajo. La vamos a meter por aquí y después la vamos a meter aquí por este último punto que tenemos, solo por la hebrita de adentro, así como lo tenemos enganchado, y enganchado el gancho acá. Por ahí vamos a meter por esa hebrita de adentro. Ya que la tengas así, esta hebra que tienes acá la vas a pasar por debajo y por aquí vas a jalar la hebra como punto deslizado, primero por esa hebrita, después por acá por el agujerito y después por acá arriba. Y ese sería nuestro primer punto. Así vamos a ir uniendo todos hacia abajo. Vas a pasar al siguiente hoyito, aquí mira, y acá en el siguiente punto, este punto de aquí, y tomando solo la hebrita de adentro. Y por aquí jalas y jalas hasta afuera como si fuera deslizado. Pasas al que sigue y acá al punto que sigue solo en la hebrita de adentro. Y por aquí jalas y jalas hasta afuera. Y otra vez al que sigue. Y acá igual solo en la hebrita de adentro. Y jalas hasta afuera. Y así te vas a ir recorriendo hasta que llegues acá, y cuando llegues aquí igual vas a meter primero por el hoyito de acá y después vas a recorrer 5 veces como las 5 vueltas que hiciste acá, 1, 2, 3, 4 y 5, y ya que termines ahora lo vas a hacer de este lado y así vas a unirlos todos. Cuando termines de unir esta parte acá vas a hacer otro igual con tus 35 cadenas para regresar con 34 puntos y hacer esto por 5 vueltas. Ya que tengas el otro pedacito, vas a repetir lo mismo que en esta parte y también vamos a empezar aquí por enfrente. Entonces acá tenemos nuestro último punto. Primero vamos a encajar nuestro gancho acá donde terminamos, aquí. Ahora vamos a encajarlo primero por el hoyito de acá y después aquí por el último punto, solo por la hebrita de adentro. Vamos a tomar la hebra por atrás y vamos a jalar como punto deslizado hasta afuera. Y vamos por el que sigue y otra vez acá, la hebrita de adentro nada más, y jalas como deslizado hasta afuera. Y así vas a hacer los dos lados, vas a cerrar bien tu bolsita hasta acá. Cuando ya terminas de rodear todo un lado, ya para finalizar vas a hacer una cadenita
aquí donde terminaste vas a tomar tu hebra y por ahí la vas a sacar y la vas a sacar hasta afuera y así vas a cerrar. De aquí le vas a poner una agujita a esta hebra y vas a tomar tu argolla y la vas a coser así. Con esta hebrita que terminaste la vas a coser aquí, así como yo ya tengo cosida esta. Solo es dar unas puntaditas para afuera y luego hacia adentro y así vas a amarrar bien tu argolla de este lado. Esta otra hebra que te sobra también le vas a poner una agujita y la vas a esconder y vas a esconder acá donde finalizaste y todas las demás. Una vez que ya escondas tus hebras le vas a poner tus brochecitos. Si son así iguales a los míos, los vas a encajar por estas hebritas, estas tiritas cruzadas que tenemos ahí y luego lo vas a cerrar bien con unas pinzas. O puedes conseguir, hay unos brochecitos de estos que tienen como argollitas aquí por los lados y esas argollitas se cosen aquí a la bolsa. Esas quedan mucho más firmes y más bonitas, solo que yo no encontré y por eso tengo de estos. Este igual también lo puedes adaptar, solo tienes que apretarlo con pinzas muy fuerte. Y ya que tengas tus brochecitos, va a ser uno en cada lado, dos acá y los dos acá para cerrar la bolsa. Tu argollita ya le vas a poner tu cadena o la asita. Si quieres tejerle una asita con el mismo hilo puedes hacerlo, o si no una cadenita o lo que tengas tú y ya quedaría lista tu bolsita. Una vez que ya le pusiste sus broches, su cadena y todo, ya quedó terminada la bolsita. Ya solo le puedes poner las decoraciones que quieras y si le pusiste cadena puedes agregar una tirita de estas, ya sea que la tejas en cadenitas o la dejes así solita y la vamos a añadir aquí por la cadena para asegurarla bien. Más o menos son como unos 2 metros de hilo o casi 3. Lo metes por ahí, lo vamos a emparejar así que quede bien derechito. Es por la primera, por la argolla, y después lo vamos a ir encajando por las cadenitas, pero vamos a meter una hacia un lado, por ejemplo esta hacia acá y esta hacia el otro lado, y así vas a continuar por cada una de las cadenas hasta que la tejas toda. Este hilito es para asegurar la cadena para que no se vaya a romper tan fácil. Ya que terminas de recorrer toda la cadenita, enredando así tu hilo para que quede más firme, al finalizar vas a hacer un nudito y vas a dejar las tiritas un poquito largas. Y ya para finalizar puedes añadir las decoraciones que tú quieras. En este caso yo corté 15 tiritas de 12 centímetros, separé estas dos, puse mis tiritas aquí en medio y amarré aquí fuerte. Y ya que hiciste un nudito aquí que quede bien firme, lo vas a juntar hacia abajo y de una hebra le vas a deshebrar, vas a sacar una delgadita y con esta delgadita la vas a amarrar de aquí abajo bien fuerte también, de aquí para que quede la bolita aquí, y ya vas a deshebrar y la vas a emparejar. Una vez que ya tienes tu borlita hecha, ya puedes añadir las decoraciones que quedan y así ha terminado nuestro bolsito. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor no se vayan de este video sin suscribirse a mi canal y compártanlo en todos sus grupos de tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.